Según estos datos, de los 193 países que conforman la ONU, al menos 15 están gobernados por psicópatas. Quizás esto explique el comportamiento desquiciante de algunos presidentes de gobierno. Pero hoy no les hablaré de política. Los protagonistas de este vídeo serán psicópatas criminales que actuaban en solitario y que se hicieron famosos por el elevado número de asesinatos o por la forma escalofriante de cometerlos. Cuando pensáis en asesinos en serie, seguro que os preguntaréis, ¿por qué matan? ¿Cómo lo hacen? Pero antes de contestarte, quizás quieras saber si puedes estar seguro de ellos en algún lugar. Si crees que sí, es que no has oído hablar del monstruo de los Andes. Cuando empezaron a desaparecer niños en Perú, Ecuador y Colombia, muchas personas los atribuyeron a criaturas monstruosas, seres que se ocultaban entre los bosques para después atacar a los más jóvenes. Y no estaban del todo equivocados, ya que aunque el asesino tenía cuerpo de hombre, poseía el alma de un ser abominable. Todo parecía indicar que las desapariciones formarían parte de las leyendas andinas. Pero tras unas riadas en Ecuador, unos cadáveres salieron a la superficie. Esto alertó a la policía. A partir de entonces, supieron que un asesino terrible andaba suelto, ya que al haber sido enterrados los cuerpos, se demostraba que alguien había querido ocultarlos. Días más tarde, los ciudadanos de una población ecuatoriana llamada Carvina Póveda detuvieron a un individuo que había intentado secuestrar a una niña de 9 años. Tras las primeras investigaciones, la policía supo que no había un motivo económico para el intento del secuestro. Lo que descubrieron inmediatamente es que el detenido era un enfermo mental. Tras su captura, le realizaron terribles interrogatorios. Sin embargo, Pedro Alonso López, como así se llamaba el detenido, se mantuvo en silencio, el cual fue roto únicamente para decir que solo hablaría ante un sacerdote. Tras esta declaración, la policía consideró que sería buena idea llamar a un cura, porque quizás éste ganaría la confianza del preso, consiguiendo que confesara todos sus crímenes. Por tanto, un nuevo personaje entraría en escena. Se trataba del padre Gudino. Tras ser informado por la policía, el sacerdote recapacitó en todo lo que le habían dicho y pensó que el bien y el mal siguen caminos paralelos, pero algunas veces, en circunstancias extrañas y tenebrosas, cruzan sus destinos. También recordó el pasaje de la Biblia en el que Dios expulsaba del paraíso a Lucifer, y éste al irse llevaba consigo a todos sus lacayos, que son a los que nosotros denominamos demonios. El padre Gudino sabía que habían capturado a uno de ellos. Cuando entró en la celda, se encontró de frente al preso Pedro Alonso López, y éste le dijo: Le estaba esperando, padre. Quiero confesarle todo lo que he hecho. No quiero que se confundan y me manden al cielo. Y pareció rugir con una risa estridente. Entonces le contó que era hijo de una prostituta y que su madre lo maltrataba. Cuando tenía 8 años, fue descubierto practicando sexo con una de sus hermanas pequeñas y su madre lo expulsó de la casa para siempre. Le relató las múltiples violaciones que sufrió en la calle e incluso en la cárcel, a donde fue a parar tras ser descubierto robando. Allí cometería sus primeros crímenes, asesinando a los 4 presos que lo habían violado, pero no se había olvidado de todo lo que había hecho su madre. Cuando salió de la cárcel, estaba decidido a matar sin compasión
y vengarse de todo género femenino. Viajó por Perú, Ecuador y Colombia, asesinando en su camino a múltiples niñas. Le contó que en una ocasión fue descubierto por una tribu de ayacuchos en Perú cuando intentaba raptar a una niña. Estos lo torturaron y lo iban a enterrar vivo, pero el mal iba a salir victorioso. Un misionero que se encontraba allí persuadió a los indígenas para que lo entregaran a la justicia peruana, pero ésta lo único que hizo fue deportarlo a Ecuador, en donde continuaría cometiendo sus terribles crímenes. El padre Gudino seguía escuchando al asesino que le indicaba cómo seleccionaba a sus víctimas entre las jóvenes, esperando el momento adecuado para raptarlas. Después le dijo los lugares apartados a donde las llevaba para violarlas, mientras las estrangulaba para así ver cómo se les escapaba la vida. Le contaba con todo lujo de detalles cómo eran sus caras de horror y cómo lloraban suplicándole que las dejara marchar. Pero lo que más estremeció al sacerdote fue lo que le dijo a continuación Pedro. Muchas pidieron ayuda a tu Dios, pero este nunca apareció. El padre salió apresurado de la celda, pero su trabajo no quedó en vano. Las confesiones del asesino al sacerdote sirvieron para garantizar la culpabilidad de Pedro. Días después, fueron descubiertos nuevos cadáveres en los lugares indicados, pero otros cuerpos nunca aparecieron. Se calculan más de 300 asesinatos cometidos por este monstruo. El destino parecía tener reservado a Pedro una cadena perpetua en una prisión ecuatoriana. Sin embargo, el mal de nuevo iba a salir ganador del envite. Las autoridades colombianas solicitaron su extradición. Esta fue concedida y Pedro fue enviado a un psiquiátrico. Años más tarde, fue declarado sano y se le concedió la libertad. Actualmente está en paradero desconocido. Parece que el mal se enfrenta a los religiosos o a la gente que tiene fe, pero no siempre es así. En algunas ocasiones, la maldad está también dentro de los creyentes. Si lo vieras por la calle, jamás sospecharías de él. Parecía un abuelito inofensivo, pero bajo su apariencia frágil y demacrada, ocultaba una lista interminable de enfermedades mentales, que incluían el gusto sexual por los niños, el placer de comer excrementos humanos, el sadismo, masoquismo e incluso la autocastración. A los 20 años comete su primer asesinato y pronto sufriría diversas alucinaciones de tipo religioso. A partir de entonces estaba obsesionado con sus pecados y pensaba que la única manera de eliminar sus propios demonios era a través de terribles castigos físicos que se provocaba a sí mismo. Lo que no sabía Albert es que el demonio estaba dentro de él y nunca más lo abandonaría. Viendo simplemente los daños que causaba en su propio cuerpo, en los que estaba incluida la mutilación de sus propios genitales con agujas de marinero, uno podrá imaginarse lo que no haría a otra persona. Fue detenido en múltiples ocasiones por estafa y robo. También ingresó 3 veces en un psiquiátrico, una de las cuales fue el ser sorprendido golpeándose la espalda con un palo lleno de clavos mientras se estaba masturbando. A pesar de ello, la justicia lo dejó en libertad al no considerarlo peligroso. Pero más sorprendente es que la policía no encontró pruebas que lo inculparan durante 6 años en los que cometió sus asesinatos. Albert Fish capturaba principalmente a los niños más pobres, pensando que así llamaría menos la atención de las autoridades. Pero sus crímenes llegarían a su fin, aunque ninguno de ustedes podrá imaginarse cómo fue apresado.
Su afán por llamar la atención fue su perdición. Albert envió una carta a la madre de una de sus víctimas, en donde detallaba lo que había hecho con su hija. Le relató que la había estrangulado, cortado la cabeza, partido su cuerpo en dos con una sierra eléctrica para finalmente comérsela. La policía logró localizar la procedencia de la carta y detuvo a Albert Fish. En la comisaría confesaría su deseo irrefrenable de comer carne cruda y de beber sangre los días de luna llena. La policía, totalmente sobrecogida, escuchó a Albert Fish contando lo más aberrante que había realizado. En una ocasión, capturó a un niño de 4 años, al que flageló hasta que lo vio sangrar por sus piernas. Luego le cortó las orejas, la nariz y los ojos. A continuación lo desmembró, bebiendo su sangre y asando su cuerpo para comérselo. Nunca se sabrá la cantidad exacta de sus crímenes. Algunos hablan de 50 víctimas, otros de cientos, pero la realidad es que solo le pudieron imputar 15 asesinatos, que fueron suficientes para condenarlo a muerte en la silla eléctrica. Fish siempre logró estremecer a todos los que vieron lo que contenía su mente infernal. No sería una excepción lo que sintieron las personas que presenciaron su ejecución. Inicialmente, se sorprenderían al ver cómo Albert ayudaba a sus verdugos a colocar en su cabeza los instrumentos que le electrocutarían. Pero lo que les hizo sentir un escalofrío que le recorrió de los pies a la cabeza fue cuando escucharon sus últimas palabras. Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Seguro que los 2 criminales anteriores te parecieron demoníacos. No lo será menos nuestro siguiente killer. Protagonistas de películas de terror como Jason o Michael Myers, de las famosas sagas Viernes 13 y Halloween, quedarían como inocentes angelitos comparados con nuestro siguiente personaje. Si Albert Fish engañaba con su apariencia de abuelito entrañable, el aspecto de nuestro siguiente asesino también ocultaba su verdadero rostro. Ante los demás, era un hombre encantador, que seducía a las mujeres con facilidad, pero realmente era un criminal despiadado. La sistemática y crueldad que utilizó para sus asesinatos masivos es únicamente comparable a los gulags soviéticos o a los campos de concentración nazis y norcoreanos. Este asesino llamado Holmes, aprovechando la exposición universal que se celebraba en Chicago, construyó un hotel con el dinero de una de sus múltiples amantes, a la que mató e hizo desaparecer. El edificio tenía el aspecto de una fortaleza medieval, que era la admiración de toda la ciudad. Lo que nadie sospechaba es lo que escondía el interior del edificio. Si lo supieran, jamás se acercarían lo más mínimo a lo que se consideraría posteriormente una verdadera casa de los horrores. Cuando alguna mujer rica se hospedaba en el alojamiento, Holmes la espiaba a través de mirillas que tenían todas las habitaciones, o mediante un complejo sistema electrónico que le indicaba en qué lugar de la instancia se encontraba. Cuando ella se acostaba, inundaba de gas su cuarto, con el fin de drogarla y quitarle todo lo que tuviera de valor. Después, la sacaba de la habitación a través de una red de túneles, trampas y toboganes que conducían al sótano del edificio. En este no solo la violaba, allí había salas de tortura con todo tipo de material quirúrgico. Holmes conocía perfectamente la anatomía de las personas y los lugares para producir dolor, porque aparte de ser un asesino despiadado, había estudiado medicina. Tras los terribles tormentos a los que sometía a sus víctimas, arrojaba sus cuerpos a unos crematorios que había instalado también en los subterráneos del edificio.
Pero no todo le iba a salir bien a Holmes. Cuando terminó la exposición universal, las visitas a la ciudad disminuyeron y con ello los ingresos del hotel. Holmes decidió fingir un incendio para poder reclamarle a la aseguradora $60.000 de la época. Lo que no sospechaba es que la compañía haría indagaciones que le llevarían a visitar el hotel. Pero aquí no terminaría la historia de este asesino. Al descubrir la compañía de seguros el espeluznante contenido del edificio, Holmes se dio a la fuga, refugiándose en Texas, donde continuaría sus actividades delictivas. En su nueva ciudad, el Dr. Holmes tendría una nueva idea feliz. Un compañero de estafa que poseía un seguro de vida fingiría su muerte. A continuación, presentaría un cadáver desfigurado a la compañía de seguros como si fuera el de su socio, y así cobrarían una gran cantidad de dinero. Su compinche se iría por un tiempo a Sudamérica y el doctor repartiría el dinero con la mujer e hijos de éste. Pero Holmes creía que la cantidad que cobraría del seguro no era suficiente y decidió quedarse con todo el dinero. Entonces asesinó a su socio y a la mujer e hijos de éste. Pero los aseguradores de esta compañía, como le sucedió a los otros peritos tras el incendio del hotel, sospecharon de Holmes. Al ponerlo en conocimiento de la policía, ésta fue hilando los cabos hasta descubrir al verdadero monstruo. El doctor confesaría todos sus crímenes y sería ejecutado mediante la horca. Se desconoce la cantidad exacta de asesinatos cometidos, pero los criminólogos que más han estudiado a este personaje consideran que ronda los 200 homicidios. Como consecuencia de algún trauma infantil o por alguna enfermedad mental, los psicópatas asesinos matan por venganza o por puro placer, sin que les quede ningún tipo de remordimiento por ello. Pero eso no es lo más aterrador. Lo realmente inquietante es saber que de cada 100 personas que conocemos, 2 son psicópatas puros. Y lo peor de todo es que quizás alguno de ellos esté cerca de ti en estos momentos. Ahora es el momento de pediros que me ayudéis a continuar haciendo estos vídeos, compartiéndolo en vuestras redes sociales, dándole a me gusta en YouTube y suscribiéndoos al canal. Es algo que deseo, pero más me gustaría que nunca os encontrarais de frente con un asesino en serie y que solo los vierais en mi canal.